Pueden tomar su asiento, por favor. Él vive hoy. Vamos a pedirle a los niños que pasen a sus clases. Y hoy es un día de celebración. Hoy es un día donde recordamos que la tumba está vacía. Hoy es un día donde celebramos a Cristo. No lo hace más especial hoy que cualquier día del año, pero sí proclamamos que Él venció la muerte, proclamamos que Cristo vive, proclamamos que Cristo viene y que Él es nuestra Pascua. Jesucristo es el Cordero Pascual que venció la muerte. Jesucristo fue el sacrificio, su sangre derramada para que nosotros hoy podamos tener vida eterna a través de la fe. Y lo recordamos, lo exaltamos y lo celebramos. Y por eso estamos acá en esta mañana, para celebrar a Cristo, que Él vive, que la tumba está vacía. Y ese es el tema de esta mañana: restaurados por el Cristo resucitado. Vamos a ver. ¿Qué aparece? ¿No apareció? Pero ese es el tema: restaurados por el Cristo resucitado. Pero déjeme hacerle una pregunta para dar inicio en esta mañana. ¿Qué significa la victoria de Cristo en la cruz? ¿Qué significa que Él está en victoria para una persona que ha fallado? Para una persona que está lejos de Dios, para una persona que está en pecado, para una persona que ha decidido vivir sin Dios. Porque es fácil celebrar la resurrección cuando pensamos en victoria y la celebramos, por supuesto, como iglesia la celebramos, pero no es fácil cuando recordamos nuestras caídas, cuando recordamos nuestras malas decisiones, esos momentos donde sabemos que le fallamos, porque Cristo no solo resucitó, sino que Cristo está para restaurar a aquel que está lejos de Él. Si no fuera así, no habría esperanza para nosotros. Y por eso estamos acá todos, porque todos fallamos, porque todos nos equivocamos, porque todos estuvimos en pecado, o hay algunas personas que esa puede ser su condición hoy, que está lejos de Dios o está alejada de Dios. Pero la esperanza viva es que Cristo murió en la cruz para vencer el pecado. Pero no solo eso, no es que está en una cruz ahí tendido, dando cara de lástima. No, Él resucitó y la tumba está vacía. Y lo hizo para que por fe nosotros podamos creer y aceptar el regalo de la salvación y caminar con Dios en una relación íntima. Y ese es el mensaje de hoy. Y quiero hacerlo a través de un personaje en la palabra de Dios, que es Pedro. Vamos a hablar un poquito de Pedro en esta mañana. ¿Quién fue Pedro? A través de los evangelios. Porque Pedro no estaba celebrando a Cristo cuando Él resucitó. Todos los demás llegaron y vieron que la tumba estaba vacía. Ahora, como lo leía Néstor, Pedro se asustó. Pero la reacción de Pedro no fue en victoria o en celebración, sino más bien fue en culpa y fue en derrota. Entonces vamos a ver un poquito acerca de este hermoso personaje, donde Dios nos habla a través de dos cosas. Primero habla sobre la negación de Pedro, su caída, pero después habla también acerca de su restauración. Porque la última vez que él vio a Jesús no fue predicando, ni lo vio la última vez caminando sobre el agua. La última vez que Pedro vio a Jesús fue negándolo, fue dándole la espalda, fue rechazándolo. Y ahí le niega 3 veces, en temor y con vergüenza.
Y la Biblia dice que Jesús lo miró en ese momento y Pedro salió y lloró amargamente porque le dolió en su corazón lo que le hizo a su amigo íntimo, a su Señor. Pero ¿qué hizo el Cristo resucitado con alguien que le negó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Le rechaza? ¿Le reemplaza? ¿O lo deja atrás? La respuesta no solo define la historia de Pedro, sino define nuestra historia. Porque todos hemos sido como ese Pedro en algún momento de nuestras vidas. O tal vez esa es la historia de tu vida hoy. Entonces, ambos necesitamos saber esto. Aquellos que están en Cristo como los que no. Que el Cristo resucitado, a ver, no me está pasando aquí. El Cristo resucitado no solo vence la muerte, sino que restaura a los que han fallado y llama a los que están lejos para reconciliarse. Perdón, estamos teniendo unas fallas técnicas acá. Pero mientras tanto, acompáñeme a Lucas capítulo 22. Ahí vamos a empezar nuestra lectura en esta mañana. Lucas 22. No salió, no había uno. Bueno, no importa. El primer punto es: la distancia precede a la caída. La distancia precede a la caída. Y vamos a estar en Lucas 22, 54 al 60. Vamos a estar hablando de estos dos acontecimientos en la vida de Pedro: la negación de Pedro y la restauración en los evangelios. Porque Pedro no cayó de repente. Pedro no es que se resbaló en una cáscara de banano, como dicen por ahí. Es un proceso. Es un proceso que lo llevó a esta caída. Y todo empezó por el orgullo. Déjeme leerle lo que dice Lucas 22:33. Aquí lo voy a estar mostrando. Lucas 22:33. Y dice: y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas. Vea cómo Pedro le respondió a Jesús antes de caer. Eso es cuando estaban en la última cena en el aposento alto. Él le responde con orgullo y le dice: Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Esa fue la respuesta de Pedro. Y Jesús le dice, pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú me hayas negado 3 veces. Y esa es la primera respuesta. Pedro pensó que en sus propias fuerzas él podía llegar y permanecer firme. Ese fue el orgullo de Pedro, aquí en el primer punto. Vea también lo que dice Mateo 33. Mateo 26:33. Dice: Pedro le respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Eso llegó y le dijo Pedro a Jesús: todos estos se podrán ir, pero yo nunca me apartaré. Y aquí vemos el orgullo de Pedro apuntando hacia sus propias fuerzas. Después también vemos una distancia en la vida de Pedro. Déjeme volver acá. Dice Lucas 22:54. Voy a estar en todos los evangelios, pero aquí voy a estar mostrándolos. Dice Lucas 22:54. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos.
Esto es en el momento donde Jesús es arrestado en Getsemaní, no, en el Monte de los Olivos. Es arrestado, se lo llevan y Pedro empieza a seguir a Jesús de lejos. Dice la palabra, él no abandonó por completo a Jesús, pero caminaba de lejos. Y aquí vemos que primero Pedro confía en sí mismo, vemos su orgullo, pero también la caída comienza cuando dejamos de estar cerca de Jesús. El enfriamiento espiritual viene antes del fracaso visible. Pedro es orgulloso y Pedro camina lejos de Jesús. Después, en el 55, ahí mismo dice, después que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y aquí vemos que Pedro se sienta con los enemigos de Jesús, con los que estaban celebrando su muerte. Él cambió la presencia de Cristo con la comodidad del ambiente equivocado. Y muchas veces nos pasa todo eso, donde nosotros estamos en lugares donde no deberíamos estar, donde no se celebra a Cristo. Continúa ahí en el verso 56 y dice, una sirvienta, al verlos sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Y aquí vemos el temor al hombre que lo lleva a una negación. Frente a la presión de ese grupo, prefirió protegerse a sí mismo en lugar de identificarse con Cristo. Y aquí vemos la progresión en el proceso de la negación de Pedro. Primero él es orgulloso, cree que en sus propias fuerzas él podía hacerlo solo. Después está caminando lejos de Jesús, no camina cerca. Después continúa y tiene una comunión con el mundo. No está con la gente que ama a Cristo, está en la comunión con el mundo. Después continúa el proceso donde él tiene temor al hombre. Y por temor al hombre, él niega su propia fe. Y finalmente la progresión del pecado endurece el corazón. Verso 58-59. Un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Y vea la respuesta de Pedro. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Y esta es la manera como Pedro le negó a Jesús 3 veces. El pecado no se detiene en un lugar. El pecado avanza. El pecado endurece. El pecado lleva a la persona a un lugar de oscuridad. Cada día más y más y más. Y mucho ojo acá para nosotros como iglesia. La caída no comienza de un momento al otro. No es que de un día para el otro yo me levanté y yo digo, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? No estoy en mi casa, no estoy con mi esposa, no estoy haciendo lo correcto. Eso no se da de un día para otro. El pecado es un proceso y comienza con algo pequeño. Comienza cuando el corazón se empieza a alejar de Cristo, cuando yo me empiezo a enfriar, cuando yo me empiezo a desconectar, cuando yo creo que yo soy suficiente en mis propias fuerzas. Y aquí el llamado de atención para nosotros es, ¿dónde está mi corazón diariamente? La pregunta es, ¿estoy dependiendo de Cristo o de mis propias fuerzas? ¿Estás cerca de Jesús? ¿Tu Biblia
¿Está abierta o está cerrada? ¿La tiene ahí en una esquina nada más? ¿Cómo está su relación con Dios respecto a la oración? ¿Hay una oración constante, ocasional en su vida? ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Es con Cristo o es en el entretenimiento de un montón de cosas? Tiempo con el mundo en lugar de estar pasando en la presencia de Dios. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que entra a nuestra mente, esto va a afectar nuestras emociones, nuestro estado espiritual. ¿Cuánto temes al hombre más que a Dios? Estás en tu lugar de trabajo y te da miedo compartir acerca de Cristo por el qué dirán, porque me rechacen, porque me etiqueten como cristiano. Todos podemos ser como ese Pedro. Pedro no pensó que terminaría negando a Jesús. Y ninguno de nosotros piensa en que podemos caer. Pero la advertencia es clara. Nadie cae de un momento a otro. Primero se empieza a alejar poco a poco, a desconectarse de Dios, de la fuente. Y esto me lleva al segundo punto. El pecado produce culpa, vacío, y nos hace retroceder. Y vean lo que dice Juan 21:3. Después de que Pedro niega a Jesús, Jesús resucita. Y Pedro se da cuenta de que él ya resucitó. De hecho, hoy leíamos en la mañana cuando Néstor hizo la lectura bíblica que él fue a la tumba y él vio que estaba vacía. Y aún así, él está en culpa, está desanimado, está alejado. Y aquí en el verso 21:3 dice de Juan: me voy a pescar, le dijo Simón Pedro. Y recordemos que Pedro, él era un líder de los discípulos, y todos los demás decidieron seguir a Pedro. Después le contestaron acá los discípulos: nosotros también vamos contigo, le dijeron. Y ellos fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Y no hay problema en que uno diga: no, es que, ¿qué tiene de malo ir a pescar? No es el hecho de que él fue a pescar, es el hecho de lo que representa esto. Aquí Pedro volvió atrás, volvió a lo que él hacía antes. Aquí él deja su identidad como cristiano, como hijo, y retrocede por la culpa. Pedro vuelve a su pasado, a su antigua ocupación. Y eso es lo que produce el pecado. El pecado produce un retroceso en nosotros. Nos hace volver a nuestra antigua identidad. Pedro vuelve a lo que conocía. Él era un pescador de oficio. Y al perder su propósito, por lo que le hizo a Jesús, porque le dio la espalda, simplemente él decide volver a donde él se sentía cómodo, a lo único que conocía, que era ser un pescador. Pero cuando lo hace, dice el texto que trabajaron toda la noche y no pescaron nada. Toda la noche, porque lo que antes tenía sentido, ahora ya no produce ningún fruto en él. Y para el creyente, eso es lo que hace el pecado en nosotros. Espiritualmente nos hace retroceder, nos hace volver a ese viejo hombre, a la carne, con esos viejos hábitos, rutinas, que nos hace desenfocarnos de lo que Cristo nos llamó a hacer. Es muy fácil volver a lo que conocíamos. Es muy fácil cuando nosotros venimos a Cristo, somos justificados por su sangre, por su sacrificio. Y a través de esa justificación tenemos una nueva identidad en Cristo. Yo soy una nueva persona ahora en Cristo.
Pero cuando yo dejo que el pecado me domine, lo primero que hace el pecado es regresarme a esa vieja naturaleza caída, donde yo estaba en pecado, donde estaba en maldad, donde estaba en rebeldía. Me vuelvo a encontrar con esos viejos hábitos de pecado, esa vieja forma de pensar. Y aquí el pecado deja un vacío. El pecado no llena. Y Pedro quiso volver atrás a tratar de llenarlo con su pasado. Y para todos aquellos que tal vez están acá por primera vez y no conocen acerca de Cristo, de alguna forma muchos podemos pensar de que nuestra vida se puede llenar con las cosas del mundo, que es el entretenimiento, que es el placer, que es el trabajo inclusive. Pero la verdad es que nada satisface el corazón del ser humano, solo una relación personal con Cristo. El pecado no solo te aleja de Dios, también te deja sin dirección, sin propósito. Y lo bueno de todo esto es que la historia de Pedro no termina ahí. Aquí vamos al tercer punto. Cristo restaura confrontando el amor del corazón. Cristo restaura confrontando el amor del corazón. Y aquí vamos a leer en Juan 21, 15 al 17. Dice así: cuando acabaron de desayunar, ya aquí vemos la restauración de Pedro. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Pero lo más interesante acá en este verso es que Jesús no comienza preguntándole: ¿por qué me fallaste? ¿Por qué me dejaste? En mi momento más solo, en mi momento más difícil. Jesús no empieza reclamándole a Pedro. Jesús no llega y le dice: ¿por qué, Pedro? ¿Por qué me hiciste esto? Jesús hace una sola pregunta: ¿me amas? Y esa pregunta resuena hoy para nosotros también. ¿Me amas? ¿Por qué Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? Y la razón es porque aquí habla de que Pedro le negó 3 veces. Jesús viene y le dice: ¿me amas? 3 veces. Porque Jesús está confrontando de manera específica el lugar exacto de la caída de Pedro. Pedro le negó 3 veces públicamente. Jesús ahora lo viene a restaurar 3 veces públicamente. Pedro cayó públicamente y Jesús viene a reafirmarlo públicamente. Es como si Cristo estuviera diciendo: voy a tocar exactamente la herida donde caíste. No para destruirte, sino para restaurarte. La manera como Jesús restaura a Pedro es hermosa y maravillosa. Y aquí vemos el Evangelio y la gracia de Dios resumida en esas 3 preguntas. ¿Me amas? Él va a la raíz, no va al fruto. ¿Por qué le pregunta: ¿me amas? Porque es muy fácil, nosotros siempre ponemos nuestra mente en el fruto, o sea, la consecuencia del pecado. Una persona se levanta sin Cristo, está en drogas, está en alcoholismo, está en cualquier tipo de pecado,
ese es el fruto de algo. Pero la raíz de ese pecado es porque su corazón ama más su propio pecado que a Dios. Por eso Jesús viene y le pregunta, ¿me amas? Porque apunta al corazón de Pedro. En el texto original, esa palabra, me amas, la palabra es agapao, que expresa un amor total y sacrificial. Eso fue donde Jesús le pregunta, ¿me amas? Eso significa un amor donde yo voy a morir por esa persona, donde yo le voy a dar todo por esa persona. Pero ponga atención a la respuesta de Pedro. Pedro le responde, te quiero. Te quiero, es la forma de que Pedro responde. Él no responde, te amo. Y ahora Pedro no responde con orgullo. Él responde con humildad. Ya Pedro no responde como... Voy a pasar aquí al siguiente. No, ese no es, perdón. Ya Pedro no responde como... Ahí en el 17 Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? La tercera vez Jesús no pregunta, ¿me amas? Sino pregunta, ¿me quieres? Y no fue que Jesús bajó el estándar, sino que Él bajó al nivel de Pedro. No sé si estoy en el 17. Ahí. Ok, disculpen ahí. Aquí Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Las primeras dos veces Él pregunta, ¿me amas? Pero aquí Jesús le dice, ¿me quieres? ¿Y por qué Jesús hace eso? No significa que Jesús baja su estándar, sino significa que Él baja al nivel de Pedro. Pedro responde, te quiero. Y Jesús lo que está diciendo aquí literalmente es, al menos tú me quieres. No es lo mismo cuando usted le dice a una persona, te amo con todo el corazón, como se lo diría a su esposa, a su hijo, a esa persona cercana. O decirle a alguien que usted aprecia, te quiero. Hay una diferencia muy grande. Y Pedro lo que estaba diciéndole a Jesús ahí es, yo te quiero. Pero Jesús le empieza preguntando, ¿me amas? Y ahora, en lugar de Jesús preguntarle, ¿me amas? Le dice, al menos me quieres. O sea, al menos tienes un amor. Un amor tal vez no es un amor tan grande como yo lo espero, pero al menos me quieres. Y ese es el comienzo de la restauración de Pedro. La respuesta de Pedro es, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te quiero. Pedro ya no apela a sus palabras, sino apela al conocimiento perfecto de Jesús. O sea, Pedro dice, Señor, yo fallé. Mis palabras ya no son confiables, pero tú conoces todo lo que hay dentro de mí. La restauración verdadera comienza cuando dejamos de defendernos. Dios no te restaura mientras te justifiques, te restaura cuando te rindes. Pedro dejó de confiar en lo que podía decir y comenzó a confiar en lo que Cristo ya sabía. Ahí él simplemente lo que hizo fue rendirse a Cristo. Y en ese momento Pedro es quebrantado, pero no es destruido. Es confrontado, pero no es rechazado. Porque Jesús no lo está empujando hacia afuera, sino más bien lo está trayendo de regreso. Y esa es la forma como Cristo restaura. Entonces nosotros como iglesia, cuando caemos en pecado, como individuos, no tenemos que defender ese pecado, sino rendirlo a Cristo. Pedro dejó de justificarse y se rindió a lo que Cristo ya sabía de él. Él no minimizó su pecado, ni lo trató de justificar, simplemente reconoció.
Y la pregunta para todos nosotros es, como dijo Jesús a Pedro, ¿me amas? ¿O hay algo más que está ocupando el primer lugar en tu corazón? Porque es muy fácil desviar nuestro corazón de realmente poner a Cristo en primer lugar. ¿Dónde está tu corazón hoy delante de Dios? Pedro terminó diciendo, tú lo sabes todo. Porque delante de Dios no podemos aparentar. Dios ya conoce nuestra realidad. Dios conoce dónde está nuestra vida. Es muy fácil para nosotros aparentar delante de alguien. Aparentar delante de nuestra familia, aparentar en el trabajo, con los amigos. Cuando en la noche llegas a tu cama y lloras en silencio. Delante de Dios no podemos aparentar. Y eso es porque nuestro corazón no se ha rendido al Cristo resucitado. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, Él empieza a transformar tu corazón de adentro hacia afuera. Y lo primero que Dios hace es traer paz, traer gozo, traer propósito, traer sentido. Lo que el mundo no puede dar, lo que el entretenimiento no da, ni el placer, ni el dinero. Solo Cristo satisface el corazón vacío del ser humano, porque fuimos creados para tener una relación personal con Él. Fuimos creados para estar y caminar con Dios. No hay nada en este mundo que pueda llenar ese vacío del corazón. Dios no te confronta para destruirte, sino para salvarte. No importa dónde estés hoy, no importa tu pasado, ven y encuéntrate con Cristo hoy. Hoy que hay esperanza y que todavía es tiempo. Dios no busca que te defiendas, está buscando que te rindas a Él, ahí donde estás. El problema no es donde estás ahora, el problema es quedarse ahí, porque Cristo quiere llevarte a una relación personal con Él. Y finalmente, el punto 4 dice, restauración con propósito. Cristo levanta al que falló. Y después Jesús le dice al final del verso, apacienta mis ovejas. Le dijo Jesús a Pedro, apacienta mis ovejas. Después de confrontar su pecado, su corazón, de restaurarlo, Jesús viene y lo comisiona. La restauración de Cristo no solo perdona, sino que restablece propósito y dirección en tu vida. Pedro falló, negó a Jesús, retrocedió, pero sin embargo Jesús viene y le restaura. Y quiero contarle un poquito cómo termina Pedro en su vida. La Biblia nos da algunas ideas, pero no nos dice todos los detalles. Después de la resurrección de Cristo, Pedro se convirtió en uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva. Todo esto usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Ahí Pedro se convierte en el gran líder de la iglesia. Aquel hombre impulsivo, el que negó a Jesús 3 veces, ese hombre llega y Dios lo usa como testigo valiente del evangelio. Ahora bien, la Biblia no nos da todos los detalles, pero la historia cristiana nos dice cómo termina Pedro. Dice, esto ya es historia, no es que está en la Biblia, pero dice que Pedro termina sus últimos años en Roma. Durante el tiempo de la persecución bajo el emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo, Pedro muere. Y según la historia, Pedro fue arrestado por predicar el evangelio y condenado a morir.
crucificado. Sin embargo, cuando llegó el momento de su ejecución, Pedro pidió ser crucificado de cabeza, porque no consideraba digno de morir de la misma manera que el Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que esto es real? Bueno, la historia de la iglesia, a través de los discípulos después de los apóstoles, todos ellos escribieron evangelios y escribieron historias de estos relatos, y a través de eso nos damos cuenta lo que dice la historia, como Pedro terminó. La gracia de Cristo lo restauró, y esa misma gracia lo transformó profundamente. Vemos que hubo un proceso. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas?, él respondió, te quiero. Pero cuando él murió en esa cruz, realmente le amó, con ese amor sacrificial que lo dio todo. El Pedro que falló fue restaurado hasta llegar a dar su vida por la causa de Cristo. Murió de la forma más valiente, murió como un mártir, murió por su fe, no murió por una causa perdida, porque se encontró con el Cristo resucitado. Él fue restaurado. Cristo, la respuesta más clara es que él se encontró con Cristo resucitado y nunca más volvió a ser el mismo. Y ese es el poder del Evangelio. La gracia de Cristo no solo perdona el pecado, sino que transforma completamente la vida. El fracaso no es el final cuando Cristo interviene en la historia de alguien. Es el comienzo de algo extraordinario cuando yo me entrego a Cristo. Y así como Pedro fue restaurado, perdonado, transformado, todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe también puede experimentar esa misma gracia. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Ahora, para terminar, voy a pedirle a Francisco y a Omar que nos repartan los elementos de la Santa Cena, porque vamos a terminar nuestro tiempo hoy con la Cena del Señor. Y al considerar la vida de Pedro, su caída, su restauración y su fidelidad hasta el final, somos confrontados con una verdad profunda. Todo comenzó con la gracia de Cristo. Todo se sostuvo por la obra de Cristo. Pedro no se restauró a sí mismo. Todo fue por la gracia de Cristo. Fue Cristo quien lo perdonó, quien lo levantó, quien lo capacitó y quien lo preservó hasta el final. Fue el poder de Cristo. Y eso es precisamente lo que recordamos hoy en la Cena del Señor. La Santa Cena nos lleva al regreso y al centro del Evangelio, al cuerpo quebrantado de Cristo, su sangre derramada por nosotros. Nos recuerda que nuestra salvación no descansa en nuestra fidelidad, sino en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Eso nos recuerda el sacrificio. Así como Pedro necesitó la gracia después de su fracaso, todos nosotros también necesitamos esa gracia para que Dios nos sostenga en esta vida. Y hoy venimos no como personas perfectas, sino como pecadores que han sido perdonados, restaurados y sostenidos por la gracia de Cristo.
Por eso el participar de la Santa Cena no solo recuerda lo que Cristo hizo en la cruz, sino que renueva nuestra fe. Gracias. Y aquel que nos perdona, nos restaura y nos guarda hasta el final. Ay. Así que déjeme leerle lo que dice Primera de Corintios. Que se me perdió. Bueno, bájalo así. Dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Antes de participar de la Santa Cena, quiero que tomemos un minuto para que usted examine su propio corazón, ahí donde usted está. Si has fallado, que te puedas arrepentir delante de Dios. Si has pecado, que puedas confesar tu pecado. Y si estás lejos, para que puedas venir a Cristo, porque ese es el llamado. La cena del Señor no es para perfectos, es para aquellos que vienen en arrepentimiento y han puesto su fe en Jesucristo. Tome un minuto ahí en silencio, por favor. ¿Alguien más necesita los elementos? ¿Todos tienen ya? Ok. Gracias. El pan representa el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Hace hoy alrededor de 2000 años, Él fue entregado, Él fue muerto, Él tomó nuestro lugar, nuestra carga, nuestra culpa, nuestro pecado, lo que nosotros merecíamos. Eso hizo Cristo por nosotros. Pueden participar del pan. La copa representa su sangre derramada, la sangre que limpia, que perdona y que establece el nuevo pacto y que nos da acceso a Dios. Es su sangre la que nos limpia de todo pecado. Pueden participar de la copa. Hoy no solo recordamos a un Cristo crucificado, sino celebramos a un Cristo resucitado. Él venció, Él se levantó,
Y Él lo proclama hoy su palabra y su iglesia, que Cristo vive y que hay esperanza en Jesús. Hay esperanza. Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros, pero también viene por nosotros, su iglesia. Y esa es nuestra esperanza. Es Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a cerrar en oración. Amado Dios, amado Señor, gracias porque un día enviaste a tu amado Hijo Jesucristo a morir en un madero, Señor, a morir una muerte horrible, para que nosotros a través de su sacrificio podamos tener vida eterna en Cristo Jesús. Señor, al igual que Pedro, todos hemos fallado. Al igual que Pedro, todos te hemos negado de alguna forma. Al igual que Pedro, en algún momento en nuestras vidas te dimos la espalda. Pero la pregunta resuena hoy por siempre: ¿me amas? Que nuestro amor, Señor, sea sincero. Que nuestro corazón pueda responder en amor delante de ti, Señor. Y que nuestra vida pueda reflejar a Cristo en todo lo que hagamos, Dios. Gracias, Dios, por esta mañana. Jesús, te damos la gloria y la honra por todo lo que has hecho por nosotros. Señor, te adoramos y te bendecimos tu santo nombre, Padre. Gracias por todo, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Pongámonos de pie para seguir adorando. Daniel, puedes poner. Vamos a orar a Dios a través de nuestras ofrendas. Y aquí quiero que esto siempre, las ofrendas se manipulan mucho. Siempre. Nosotros no damos aquí por manipulación de nada, sino porque reconocemos que Dios ha provisto. Y damos, como dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Así que aquí usted nunca va a escuchar que vamos a manipularlo para que dé, sino que cada uno da de la manera que usted propone en su corazón. Pero damos en gratitud, en respuesta a que Dios ha provisto para nosotros. Puede pasar, Francisco. Con esa misma actitud ahora vamos a adorar a Dios, cerrar nuestro tiempo con unas alabanzas. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio, el Padre
recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto ilumina.
Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. La tumba vigilada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Vivo está. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el
Jesús resucitó, esa es nuestra esperanza. Ahora a vivir como Pedro vivió para Cristo. Ese es el propósito del llamado. Pueden sentarse, por favor. Terminamos con unos anuncios rapiditos. Miércoles, estudio bíblico, acá a las 7 de la noche. Estamos ya terminando ese curso, así que estamos muy animados, muy contentos con todos los que han participado. Así que los esperamos este miércoles a las 7 de la noche. Igual el miércoles tenemos nuestro programa para niños, Awana, también nuestro programa para jóvenes, todo eso es a las 6:30. Después, el próximo sábado tenemos el evento especial para mujeres. Mujeres, no se lo pierdan. Es a las 10 de la mañana. Aquí van a estar dando, ¿cómo se llama eso? El almuerzo, desayuno, el brunch. Así que venga, desayuna acá, déjele los hijos a su marido. Hombre, nos ponemos la camisa y cuidamos los chiquillos ese día. Y ustedes se vienen a disfrutar y aprender. Hay cuidado de niños. Si no tiene quien dejarle los niños, se va a dar cuidado para niños, para que no se lo pierdan, ya no hay excusa. Después, la reunión de hombres lo pasamos para el sábado 18. Sábado 18 va a ser en la casa de Jorge. Jorge y yo deberíamos hacer un dúo aquí, vieras que bien cantamos juntos. La última canción nos las tiramos juntos siempre. Por eso no me duermo. Entonces, donde Jorge el sábado 18, los hombres. Y el miércoles 22 de abril tenemos una reunión para todas las personas que tienen el deseo de servir. Vamos a estar dándole todas las necesidades, compartiendo opciones. Así que si usted quiere servir acá en la iglesia, no se lo pierda. Venga el miércoles 22 de abril a las 6:30. Vamos a estar explicando las diferentes áreas donde estamos necesitando mucha ayuda. Esos serían los anuncios. Bienvenidos a todos los que nos acompañan por primera vez por acá. Qué alegría poder conocerles y verles. Allá hay cafecito, hay snacks. Por favor, vaya y comparta con alguien. No se vaya sin saludar a nadie. Que Dios me los bendiga. Que tengan una semana bien linda y especial. Karen, ¿es su hermano? Sí, es mi hermano. ¿Cómo se llama?